Ahora vamos a hablar del frente tecnológico que es el más crítico. Estados Unidos implementó controles estrictos para impedir que China desarrolle chips avanzados, que son fundamentales para la inteligencia artificial y para el 5G. Pero China ha demostrado una capacidad de adaptación sorprendente. Huawei logró producir el chip Kirin 9000C con capacidad 5G a pesar de las sanciones, usando una estrategia ingeniosa. Combinan muchos chips menos avanzados en clúster de alto rendimiento que pueden competir con Nvidia. Se han documentado casos de contrabando masivo, como 390 millones de dólares en servidores prohibidos. El resultado es que Huawei mantiene el 31% del mercado global de 5G, superando ampliamente a sus competidores occidentales. Ahora, China tiene un as bajo la manga: su dominio absoluto en tierras raras. Controla el 70% de la producción mundial y el 90% del procesamiento de estos elementos críticos para toda la tecnología moderna. En el 2024 exportó 58.000 toneladas de magnetos, suficientes para fabricar millones de automóviles o miles de sistemas militares. Cuando Trump impuso aranceles en abril, China respondió prohibiendo en diciembre la exportación de galio, germanio y antimonio, materiales críticos para semiconductores, defensa y vehículos eléctricos. Se estima que esto podría costarle a Estados Unidos 3.4 mil millones de dólares en PIB. China ha convertido las tierras raras en una arma geopolítica. Ahora, las cadenas de suministro están viviendo una transformación sin precedentes. Las importaciones estadounidenses desde China se desplomaron de 42 mil millones en enero a solo 19 mil millones en junio del 2025, el nivel más bajo desde 2005. Las empresas están implementando estrategias China más uno, diversificando hacia Vietnam, India y México. Pero aquí está lo interesante: más del 50% del valor agregado chino ahora llega a Estados Unidos indirectamente, a través de terceros países. La desvinculación completa es prácticamente imposible por las profundas interdependencias. Los sectores más integrados, como electrónica y transporte, han visto caídas de hasta 30% en producción, y la inversión extranjera directa entre ambos países es ahora virtualmente inexistente. Listo. Los sectores más golpeados. En semiconductores, la prohibición china de exportar galio, germanio y antimonio está impactando toda la cadena, desde la fabricación de chips hasta tecnología solar y vehículos eléctricos. En agricultura, los productores estadounidenses de soya fueron duramente afectados por aranceles de represalia. Aunque hubo subsidios, China simplemente sustituyó esas importaciones comprándole a Brasil. Y la industria automotriz, especialmente de vehículos eléctricos, está en posición vulnerable. Tesla y productores europeos como Volkswagen y Airbus enfrentan riesgos severos por su dependencia de magnetos de tierras raras chinas. Pero lo más preocupante es el sector de defensa. Aproximadamente el 30% de las iniciativas del Pentágono están en riesgo por escasez de tierras raras. Hablamos de componentes críticos del avión de combate F-35, submarinos de clase Virginia y Columbia y misiles Tomahawk. Las tierras raras son esenciales para aviónica, sistemas de radar y municiones inteligentes. Esto ya no es solo economía, es seguridad nacional. En tecnología de consumo, Estados Unidos sigue siendo altamente dependiente. Más del 33% de su consumo en teléfonos móviles, textiles y juguetes proviene de China.
La dependencia es profunda y difícil de revertir. Las cifras económicas son abundantemente devastadoras, absolutamente devastadoras. El crecimiento del PIB global se desacelerará el 3% en 2025, con una pérdida de bienestar global del 1,2%. El comercio se contraerá entre el 5 y el 8,5%. La pérdida total estimada ronda los $2 billones. Veamos el impacto por países. Estados Unidos perderá el 2% de su PIB y cada hogar estadounidense pagará en promedio $1.200 más al año. China podría perder 2,5% de su PIB y hasta 16 millones de empleos manufactureros están en riesgo. Los socios comerciales cercanos también sufren. México pasará de crecer 1,5% a contraerse 1,3% y el crecimiento de Canadá se cortará a la mitad. Nadie se salva de este conflicto. Y la inflación es una consecuencia directa y alarmante. En Estados Unidos, bajo un escenario de escalada total, la inflación podría dispararse al 5,8% en 2026, más del doble de la meta. Las expectativas de inflación de los hogares alcanzaron 6,7 en abril, 6,7%, el nivel más alto en 43 años. Las disrupciones en bienes intermedios tendrán efectos particularmente persistentes porque reducen la eficiencia de producción. Los mercados financieros reaccionaron con pánico. El índice de volatilidad VIX llegó a 52 puntos en abril, un nivel visto solo durante la crisis financiera del 2008 y la pandemia. Irónicamente, para el resto del mundo el efecto podría ser desinflacionario, porque los bienes chinos desplazados buscarán mercados alternativos, aumentando la oferta global. Bueno, ahora voy a hablar sobre las relaciones comerciales de Estados Unidos y China con Colombia. Ahora bien, Estados Unidos siempre ha sido el principal socio comercial que hemos tenido en toda la historia. Actualmente ocupa el primer puesto entre el país al que más le exportamos y al que más le importamos. Obviamente todo se consolida con el Tratado de Libre Comercio que se firma en 2006 y que entra en vigor en el 2012, eliminando aranceles y fortaleciendo un comercio bilateral. Aquí podemos notar la balanza comercial en esta pequeña gráfica donde las exportaciones son las verdes y las importaciones las azules, donde pues relativamente no han estado muy distantes. Igualmente siempre hemos tenido un déficit comercial con Estados Unidos. Aquí podemos ver rápidamente algunos de los productos los cuales más exportamos y más importamos con ellos, en donde el petróleo crudo es el principal producto exportado, mientras que el petróleo refinado es el producto que más se ha importado. Esto obviamente da cuenta también de ciertos puntos del déficit que nosotros manejamos, dado que mandamos uno de los productos los cuales ellos nos vuelven a enviar con mejores condiciones para el uso que se requiera. En este caso el petróleo refinado para combustibles y otros temas energéticos. Ahora bien, entramos a la inversión extranjera directa de Estados Unidos, donde son las mayores inversiones en Colombia, tienen un 38,7% del total de la inversión extranjera directa y donde se especializan principalmente en minería y petróleo, dando exploración y producción de hidrocarburos. También encontramos una parte entre finanzas y seguros con bancos, inversiones, fondos de inversión y compañías de seguros operando aquí en Colombia. Vemos manufactureras y productos químicos, que casualmente también los productos químicos es una de las ramas en las cuales más importa el país. Y también un comercio y servicios, que es inversión en tecnología, softwares, call centers, centros de servicios compartidos y otros puntos más. Ahora bien, con China las relaciones económicas se remontan a 1981 con un convenio comercial, la Ley 53 de 1983, que permite un acercamiento con este país y ya en 2024 China se convierte en el segundo socio comercial más importante, solamente queda por detrás de Estados Unidos. Aquí podemos ver similitudes a lo anterior con la balanza comercial y los productos que más exportamos e importamos hacia el país asiático, en el cual vemos que el producto que más mandamos nuevamente es petróleo crudo,
mientras que en las exportaciones que hacemos desde China, que hacen desde China a Colombia, se fundamenta en puntos electrónicos y tecnológicos. También pues tenemos en cuenta que enviamos muchos puntos de sectores mineros, lo cual pues no solamente da lógica que Colombia sea uno de los mayores productores de carbón, sino que también da razón al amplio comercio del sector minero que produce China, que China es el principal productor en este sector, y Colombia es uno de los que más le exporta de estos bienes. Podemos ver también petróleo, cobre y carbón y otros materiales. Ahora bien, aquí miramos la balanza comercial, que esto es muy importante dado que a pesar de que, digamos por así decirlo, que Colombia empieza a tener recientemente fuertes alianzas con China, las mayores alianzas son sumamente de importación. Hay un déficit comercial gigante que aquí lo podemos ver, que nosotros recibimos 2.5 mil millones de dólares de lo que nosotros le importamos. Sin embargo, de las exportaciones gastamos 13.700 mil millones de dólares, una diferencia casi de 10 mil millones de dólares en 2023, y en 2024 supera los 13.500 millones. ¿Qué quiere decir? Que Colombia está gastando excesivamente en los productos chinos y poco vende hacia este mismo país, dado que también puede interferir que todavía nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con este país. Ahora bien, con la inversión extranjera directa, China es un país, por así decirlo, nuevo. En Colombia, en este sector, tiene alrededor del 1 al 2% del porcentaje del mercado con la inversión extranjera directa que ingresa aquí a Colombia. Hay más de 80 empresas chinas presentes, las principales son Huawei, Miniso y B&D, donde poseen un valor de inversiones gigante de 566.600 millones de dólares. Aquí podemos mirar principalmente los fundamentos, pues en esta tablita, los puntos de quiebre principales. Uno de ellos es la minería y la energía, como lo decía anteriormente, que son cerca del 40%, y es una inversión en el oro y metales preciosos. También podemos mirar la infraestructura y el transporte, eso es aproximadamente el 12%, y acordémonos de que en estos momentos es inversión china la que está financiando en estos momentos el metro de Bogotá. Entonces aquí podemos construcción de megaproyectos de transporte masivo y también de autopistas. También está el comercio, tiendas minoristas, como lo es Miniso, de consumo masivo, y plataformas de comercio electrónico. También manufactura, cerca del 12%, que básicamente son ensamblaje de vehículos, buses y vehículos eléctricos, que aquí podría entrar fácilmente V&D. Y por último, una tecnología de telecomunicaciones que está creciendo, que serían básicamente empresas como Huawei y ZTE, que invierten en infraestructura 5G y centros de datos. Ahora bien, ¿cómo influye esta guerra comercial a Colombia? Hay 4 puntos importantes que hay que analizar, 2 negativos y 2 positivos. Voy a empezar con los negativos. En el primero encontramos la volatilidad y la incertidumbre. Estos principalmente son de que cuando hay tensiones comerciales entre distintos países, lo que ocurre es de que la demanda disminuye y las tasas de interés aumentan, lo cual obviamente puede llevar a una recesión económica. Obviamente esto no solamente le afectaría a Colombia, sino al mercado global. También entramos en un caso de dumping. El dumping básicamente es de que un país vende sus productos a menor precio que el costo marginal. Esto básicamente para controlarse con aranceles o simplemente tener mayores convenios con otros países. ¿Qué es lo que ocurriría en este caso? Si por ejemplo China baja sus costos baja sus precios a menor del costo marginal, estos productos estarían siendo mucho más económicos para Colombia que los mismos productos internos. ¿Qué ocurre esto? Nosotros estaríamos importando esos productos y estaríamos dejando nuestro mercado en zona de poca competitividad. Ahora bien, en los 2 puntos positivos entra el nearshoring. El nearshoring básicamente es de que otras empresas ingresan a Colombia para tener sus propias plantas y así evitar aranceles y aumentar así una especie de inversión en el mismo país. ¿Esto que influye? Directamente aumenta la productividad, aumenta las ventas, aumenta la renta y aumenta el ingreso. Ahora bien, también tenemos lo de sustituciones, y es de que en dado caso de que
de que los aranceles entre ambos países, de China y Estados Unidos, sean muy altos, Estados Unidos podría buscar en Colombia productos que consigue en China, y China podría buscar productos que conseguía en Estados Unidos más rentables en Colombia, por lo cual evidentemente amplificaría nuestras exportaciones y podríamos, digamos así, disminuir ese déficit comercial que tenemos nosotros con ambos países. Ahora, tras analizar la guerra comercial entre Estados Unidos y China, podemos afirmar que ya no estamos ante una simple disputa arancelaria, sino ante una confrontación multidimensional que está redefiniendo completamente el orden económico global. Primero, en el frente tecnológico hemos visto que China ha demostrado una capacidad de adaptación impresionante a pesar de las restricciones estadounidenses en semiconductores. China ha logrado desarrollar chips avanzados mediante el uso de clústeres tecnológicos y aprovecha estratégicamente su dominio casi absoluto en tierras raras como una herramienta geopolítica. Esta guerra tecnológica no tiene un vencedor claro y la interdependencia es irreversible. Segundo, estamos presenciando una reconfiguración masiva de las cadenas de suministro globales. Sin embargo, la desvinculación completa entre ambas economías es simplemente imposible debido a las profundas interdependencias construidas durante décadas. Lo que estamos viendo es comercio indirecto a través de terceros países como Vietnam o México, lo que resulta en mayor complejidad logística y costos permanentemente elevados. Tercero, el sistema multilateral tradicional está en crisis. La OMC se encuentra debilitada y ha perdido capacidad de arbitraje, mientras que los BRICS emergen como una alternativa real al orden financiero occidental. Estamos asistiendo a la fragmentación del sistema global en bloques geopolíticos, lo que marca el fin de la globalización tal como la conocimos desde los años 90. Cuarto, el impacto económico es devastador y estructural. Las proyecciones indican pérdidas de hasta $2 billones en el PIB mundial. Estados Unidos enfrenta a una inflación persistente debido a los aranceles y recordemos que los aranceles son finalmente pagados por los consumidores estadounidenses. Y sectores críticos como semiconductores, agricultura, tierras raras y defensa están permanentemente afectados. Finalmente, y aquí está la gran paradoja, Estados Unidos busca proteger su mercado interno mediante aranceles al ver la competencia china como una amenaza, pero simultáneamente mantiene una dependencia tecnológica crítica de China en sectores clave. Esta contradicción refleja que el conflicto no tiene solución a corto plazo. En conclusión, esta guerra comercial continuará moldeando la economía global por décadas. Para países como Colombia, esto significa navegar estratégicamente entre estas dos potencias, diversificando mercados y aprovechando las oportunidades de reconfiguración industrial, pero siendo conscientes de los enormes riesgos geopolíticos que esto implica. El mundo está entrando en una nueva era de competencia entre bloques y las reglas del juego han cambiado definitivamente. Muchas gracias.